Hola, pues buenas tardes, gracias por estar aquí. Sentimos mucho que hablemos de copyright, pero es lo que en principio creo que sabemos un poco, no mucho. Bueno, lo primero, hemos titulado la charla con juegos de mesa de derechos de autor, consejos para intentar sobrevivir al copyright. Lo de intentar es con toda intención, porque es muy difícil. El terreno del mundo del copyright es muy complejo y muchísimos matices. Y bueno, hay que tener en cuenta que podemos intentar muchas cosas y luego otra cosa es lo que realmente se puede hacer al final, ¿vale? Bueno, ¿quién soy? En realidad esta es una diapositiva un poco egoísta, no tengo una preparada para Marta, pero primero os voy a explicar quién soy yo, y luego Marta, sin diapositiva, se va a explicar quién es ella. Yo hago fotos, como habréis visto estoy todo el rato con una cámara, me gusta mucho la fotografía, llevo 34 años haciendo fotos, me gusta mucho el mundo del cine y digamos que mi vinculación con la creatividad o con los creadores viene de la fotografía y el vídeo fundamentalmente. No me considero fotógrafo, pero sí que hago fotos y hago muchas, varios miles. Luego, lógicamente la fotografía, etcétera, me ha llevado a acabar navegando por los mares de los derechos de autor. Y para mí es navegar porque hay momentos en los que está en calma, casi siempre hay tempestad. Los derechos de autor siempre va a haber tempestad, no importa lo que queramos, porque hay conflictos entre los que crean contenidos y los que consumen contenidos. Siempre los va a haber. Entonces es como navegar internamente. Trabajo en Silk Creative, es la empresa que se fundó en el año 2007 para crear un registro de derechos de autor en Internet, online y privado, basado en la tecnología, pues que da servicio en todo el mundo. Y bueno, pues ahí está, si venimos a hablar de registros de derechos de autor porque trabajamos en esta empresa. Y sobre todo, muy importante, que lo tengáis en cuenta, no soy abogado, no he estudiado leyes, vengo de perfil técnico, no soy abogado, o sea, vamos a hablar de muchas cosas que tienen consideraciones legales. Esto no es consejo legal, o sea, lo que yo os diga puede estar muy equivocado a nivel, si algún abogado me puede corregir, pero sí que nos hemos mezclado con muchos abogados, hemos hablado mucho de leyes, hemos leído muchas leyes, directivas, europeas, etc. Pero no somos abogados, ninguno de los dos, para que no penséis que os podemos asesorar legalmente y que tengáis éxito en lo que hagáis. Y bueno, y ahora, Marta. Bueno, por presentarme rápido, porque de lo que venimos a hablar es de Safe, pero él viene de perfil más técnico. Yo estudié Historia del Arte, de allí pues como ya habéis visto, el tema de redes sociales es muy importante, la comunicación online es fundamental y entré en Safe Creative, soy la responsable de comunicación y como dice Mario, no soy abogada, nada de lo que decimos aquí es asesoría legal, para esto tenéis que hablar con una persona que haya estudiado Derecho, pero sí que os podemos dar consejos y contaros un poco nuestra experiencia, lo que nos hemos encontrado y problemas que podéis tener, sobre todo el tema de registro de juegos, que es muy complicado. Ya explicaremos ahora por qué es especialmente peliagudo el tema del registro de juegos, pero se puede hacer, no hay soluciones perfectas, pero se pueden registrar cosas. ¿Y por qué habría que registrar? Entonces, si quieres, explico qué es Safe Creative, bueno, Safe Creative somos un proyecto de Zaragoza, Mario no es de Zaragoza, pero la base central la tenemos aquí y surgió hace 12 años como el primer registro de propiedad intelectual en Internet. Entonces, lo que se hace es facilitamos el que un autor pueda subir ficheros, un fichero digital con su obra, indicando qué tipo de obra es, quién es el autor, pues también se permite registrar multiautorías, hacer un histórico de las diferentes versiones de la obra, o sea, se facilitan un montón de cosas que a lo mejor los registros tradicionales
es un poco más farragoso de hacer, hay más papeleo, hay tipos de obras que no es tan fácil registrarlas, entonces creíamos que había una manera más sencilla de hacer todo esto, sobre todo ahora que hay tecnología y que, quiero decir, si crear y compartir y todo esto es tan fácil y hay tantas herramientas que te lo permiten, pues registrar tendría que ser también igual de automático, igual de fácil y tendrías que poder hacerlo desde tu casa. Entonces lo empezamos a hacer hace 12 años y ahora tenemos 3,5 millones de obras registradas, no sé. Sí, tenemos 3,5 millones de registros hechos, obras pueden ser igual alguna más, y 300.000 usuarios de todo el mundo. Aquí, en la anterior, Safe Creative se puede basar en muchas cosas, pero los dos principales conceptos son estos. La página de información pública de registro de la obra es una dirección en Internet, en el enlace que todos conocéis, donde viene la información básica de la obra que se ha registrado, que no la obra. La obra puede que se pueda descargar o no. En este caso se puede descargar porque el autor lo permite, la descarga de la obra, pero hay que registrar, puede que no quiera que se descargue desde aquí. Pero digamos que se representa la obra mediante un título, el autor se identifica con su nombre, en este caso el autor soy yo, ¿vale? Y puede especificar si se reserva todos los derechos o permite el uso de la obra con algunas condiciones como Creative Commons. En este caso, pues así lo permito. Entonces, esto es, digamos, la información pública. Cuando uno de los objetivos de un registro como el nuestro es que la información del hecho del registro esté accesible para las personas. Y luego está la segunda parte, es el certificado de registro. Esto es un certificado que describe esta evidencia. Esto es algo que si lo conservas lo vas a poder utilizar siempre para demostrar lo más importante en derechos de autor. ¿Quién fue el primero en crear la obra? Y ahora explicaremos por qué esto es así. Sí, explicando así un poco la base para entender en qué consisten los derechos de autor. Hay mucha gente que cree que para poder tener los derechos sobre tu obra tú la tienes que registrar. Esto es lo que se suele creer, pero no funciona así. La ley, por el simple hecho de crear tu obra, de plasmarla en un formato físico, te otorga los derechos como autor de esa obra. Y de hecho, algunos de esos derechos son irrenunciables. En Estados Unidos, por ejemplo, seguramente conoceréis el caso de los ghostwriters, o sea, esta gente que escribe una novela, por ejemplo, y luego otra persona la publica y dice que el autor es él. Eso en Estados Unidos se puede hacer, en Europa no se puede hacer. Tú no puedes renunciar a tus derechos morales como autor. Si eres el autor de una obra, eres el autor y simplemente por el hecho de crearla, esto es así. El cederle tu autoría a otra persona es ilegal. Se puede hacer, no se debería hacer. Se debe hacer. Porque existen muchos, aquí se llama el negro, la figura del negro, el escritor negro, que no se sabe quién es el que está escribiendo y luego pone el nombre, pues una conocida presentadora de televisión cuyo nombre no vamos a decir. Pero eso existe. En Estados Unidos eso es legal, luego hablaremos de las diferencias entre la legislación anglosajona y la continental. Pero en esencia lo importante es tener en cuenta que es la ley la que dice que tienes derechos por crear la obra. ¿Quién protege o qué protege tus derechos? No es un registro, ni el registro oficial, ni nosotros, ni nadie. Nadie te da los derechos. Los derechos te los da la ley. La ley escrita y los acuerdos internacionales, en el marco del Convenio de Berna, establece que tú cuando creas una obra, cuando haces esa fotografía que va a hacer ese caballero, él es el autor. En el momento que pulsa el botón, el vídeo, el que haya puesto el vídeo a funcionar, es el autor. Una anécdota, cuando vais por la calle os ha pasado alguna vez que alguien os ha dicho, hacedme una foto, por favor. Ahora cada vez menos, ahora la gente se hace selfies y cosas de esas. Pero todavía hay gente que dice, oye, ¿me puedes hacer una foto a mí y al grupo? Y tú accedes y dices, por supuesto que sí. Tú eres el autor de esa fotografía, no ellos. Ellos son los modelos, tendrán ciertos derechos implícitos, habría que discutir, pero tú eres el autor. Si le pides que te haga la foto a Carlos Saura, igual te hace la foto, pero es Carlos Saura el autor de esa fotografía. Y eso es en el momento que se aprieta el botón de la cámara de fotos. Hablo mucho de cámara de fotos, lo siento, pero es por esto.
ejemplifica bien los casos más sencillos. Luego, cuando entramos en juegos, la cosa se complica y muchísimo. Y en música también, muchísimo. El convenio de Berna es un acuerdo que ahora es el convenio de Berna y acuerdos internacionales, el TRIPS, etcétera, una serie de acuerdos que existen por los cuales las naciones reconocen que hay derechos nada más crear la obra. Pero no siempre ha sido así. Al principio había que registrar las obras en sitios. Fue la ley de la reina Ana, el primer convenio, digamos, la primera ley sobre derechos de autor. El objetivo era, para que veáis de dónde viene esto, cuando se inventó la imprenta, que revolucionó todo, lo mismo que revoluciona Internet todo, ocurría que las ideas plasmadas en textos se empezaron a copiar, es decir, a copiar a nivel de distribuir. Había gente que tenía una imprenta y ponía un montón de textos que repartían por ahí. Esos textos eran peligrosos porque cuestionaban a la nobleza. ¿Y qué hizo la nobleza? Vamos a prohibir que la gente publique sin pasar antes por nosotros. Nosotros, la nobleza, los reyes, miramos que lo que va a poner en el texto está bien, no nos perjudica, entonces dejamos que se publique. Y así nació la primera ley sobre derechos de autor. Como todos sabéis, eso no sirvió de nada, porque luego al final las imprentas fueron clandestinas y empezaron a difundir ideas muy peligrosas que cambiaron, alteraron la sociedad. Del convenio de Berna hubo debates a nivel de la Revolución Francesa, hubo debates en Alemania y surgieron las leyes que tenemos hoy en día. El convenio de Berna finalmente estableció que, como hay tanta creación y es tan original, tan subjetiva, y no hay que limitar el poder difundir las ideas, vamos a hacer que los derechos nazcan al crear la obra. Y ya no hay ninguna obligación formal de inscribir nada en ningún sitio. Lo puedes hacer en un registro central, en un registro como nuestro, o en los dos, pero no estás obligado para que te reconozcan los derechos. Lo difícil va a ser demostrar que tú habías creado la obra antes que el uso que pueda hacer otra persona de esa obra. Entonces, ¿Me dirá algo más? no. Pero por lo que ha explicado Mario, entonces lo importante y para qué sirve un registro, entonces no es para darte derechos, sino para que tú puedas demostrar que tú eres el autor. Entonces la mejor manera que existe para demostrar que tú eres el autor de algo es demostrar que tú tenías acceso a esa obra antes que ninguna otra persona. Cualquier persona que haga uso o que publique eso después no tiene tanta importancia como tú. Tú tenías acceso a ese contenido, has sido la primera persona en tener acceso a eso, y eso te da prioridad en un juicio para demostrar que el autor eres tú y por tanto eres el que tienes los derechos. A ver, una cosa importante es los registros y los derechos, todo lo que estamos hablando se basa en presunciones. Se supone que el primero que da muestras de tener la obra, se supone que es el autor. En la ley, en el registro central, eso es así, ¿vale? Eso no significa que sea el autor, sino que es el que parece que puede ser el autor. El juez va a ser el que determine en caso de conflicto quién es, porque se han dado casos de registros en el registro central que han sido registrados por personas que no son los autores. En guiones de cine, por ejemplo, en novelas, como nos pasó en un caso de una persona que había registrado con nosotros antes, pero había otra persona, una empresa había registrado en el registro central y se hizo la corrección teniendo en cuenta nuestro registro, ¿vale? Esto significa que es una prueba que se llama juris tanto. Se puede cuestionar, alguien la puede cuestionar, puede tener una prueba mejor o una historia más consistente. Entonces, en el registro de lo que creamos una evidencia es de quién, qué y cuándo. Es decir, el usuario que registra su obra, en este caso una foto, porque como estamos con Mario, lo que vamos a registrar es una foto, y nosotros en Safe Creative lo que utilizamos es un doble sellado de tiempo redundante, que indica en qué momento exacto se subió esa obra a nuestro registro. Y luego sacamos, esto es un poco técnico, pero por si a alguien en la sala que le interese, sacamos 3 hashes digitales, que es como la huella digital de ese fichero. Entonces, en caso de que se peritase esto en un juicio, si se tiene el fichero original y se tiene el registro, el certificado de registro,
se podría decir, este fichero es el que se registró en esta fecha, se sacan con esos hashes la misma huella, es decir, sí, y este es el único fichero en el mundo que puede sacar esta misma huella digital. Entonces, básicamente en esto consiste la prueba en el caso de nuestro registro en sí. A ver, ¿entendéis lo que es la huella digital de un fichero? Es como la huella dactilar de una persona. O sea, otra persona es muy raro que tenga la misma huella digital que uno mismo. ¿Puede darse el caso? Uno entre 1.000 millones, más de 1.000 millones, 10.000 millones. Aquí esta es otra forma de explicar lo que es un registro en sí. Por un lado tenemos lo que dice la persona que ha creado, la declaración, ¿vale? Un registro es voluntario, lo puedes hacer si quieres. Luego tienes a la persona, el autor, el creador, el que hace, el que ha creado la obra. La persona que ha hecho la fotografía, o que ha escrito el libro, o que ha hecho el juego. Y luego tienes la obra en sí, la propia obra, fotografía, el cuadro. Y el registro lo que hace es guardar estos tres elementos fundamentales juntos en un único sitio y crear esa evidencia para que no se pueda cuestionar en el futuro. Si en el futuro alguien dice, no, yo he creado esto, ¿cómo puedes demostrar que lo has creado antes que esta fecha? ¿Vale? Y esa es la clave del registro. Si tenéis alguna pregunta sobre estos conceptos, podéis hacer ahora, preguntáis luego. Es muy importante distinguir, aunque hemos dicho que hay unos acuerdos internacionales, están de todo menos de acuerdo. Lo único que se está de acuerdo es que existen los derechos. Hay dos grandes casas o filosofías sobre derechos de autor. Uno es el derecho continental y el otro es el anglosajón, por resumirlo, ¿vale? El derecho continental es el que nos afecta aquí en España, en casi toda Europa, o puede que todo dentro de poco, porque también en Gran Bretaña se aplica el anglosajón. Y ahí viene, entonces, a ver, Europa, según lo que entendemos que es Europa, o la Unión Europea, o deje de serlo, bueno, hay una mezcla en Europa, ¿no? Pero casi todo es continental, que surgió en Alemania. El moderno copyright surgió de Alemania y es el que utilizamos nosotros también en Hispanoamérica, si no me equivoco. Casi todo el mundo, menos Australia, bueno, los países de influencia anglosajón. Y el anglosajón pues, es el que viene, digamos, de Inglaterra, de los anglos y sajones. Y tienen una diferencia fundamental, que es, son muy parecidos y tienen cosas muy en común, pero el derecho continental se basa en el derecho moral, en donde el autor o la autora, el padre o la madre, la figura de paternidad, está muy vinculado a la obra. De ahí lo que decíamos que en España, por ejemplo, no se debería contratar a escritores a sueldo, porque hay que reconocer su autoría, porque son los que crean la obra. En este caso, el señor Leonardo da Vinci. En cambio, en el anglosajón, los derechos morales no existen como tal. Se puede comprar o vender la autoría. Puede encargar a uno que escriba un libro y luego pues, le ponen que esto lo ha escrito están más centrados en el derecho anglosajón a comerciar con los derechos, con todos, con los patrimoniales sobre todo, pero también con la autoría. Entonces, todo es sujeto de venderse y comprarse en el derecho anglosajón. Aquí también existen los patrimoniales, pero siempre se debe respetar la autoría, incluso obras que están en el dominio público. Obras en el dominio público son obras muy, muy viejas. Por ejemplo, Hamlet de Shakespeare estaría en el dominio público. No todas. Si os interesa y es muy divertido, hay derecho... Es que esto me encanta. El dominio público se ha ido alargando conforme a Disney le ha ido bien. Entonces, resumiendo un poco. Pero si os interesa el tema, podéis buscar Peter Pan o el dominio público de Nunca Jamás, porque son derechos que no parece que vayan a terminar jamás, o Mickey Mouse. Ha habido como un patrón de ir alargando cuánto duran los derechos de autor de una obra conforme se iba aproximando la fecha de que Mickey Mouse entrará en el dominio público. Entonces, cuando se ve que Mickey Mouse va a ser de dominio público, se alarga un poquito más
Se dice, pero depende de cada país. Entonces, en España no recuerdo cuánto estamos. Se empieza a contar desde la fecha en la que muere el autor. Bueno, a ver, existe una cosa que se llama calculadora del dominio público, que se supone que es para calcular cuando una obra entra en el dominio público. Pero más que una calculadora convencional es de estas científicas. Porque si estás en Australia, que son 50 años, como ocurrió con Amazon y yo, en 1984, entró en el dominio público en Australia, pusieron el libro a la venta, una editorial que había vencido los derechos en Amazon, y el libro de 1984, no cualquier libro. Y cuando se dieron cuenta de que en muchos países todavía estaba en el dominio público, lo retiraron de los Kindle de la gente. Lo cual pues es un poco paradigmático, irónico que se pasara con ese libro en concreto. En España, el dominio público empieza a los 70 años para autores fallecidos después de 1986. Con lo que tienes que saber en qué fecha murió la persona, y si no, son 80 años. O sea, si murió antes del año 86, son 80 años de dominio público. Si murió después, serán 70 años. Y luego en México tienes 100 años. México tiene el récord. México es el país del mundo con un periodo de espera hasta que la obra entre en el dominio público más largo. Y luego tienes, lo mínimo son 50 años, que es lo que establece el convenio de Berna. También hay que decir sobre Mickey Mouse... ¿Perdona? No creo. ¿En dónde? Me parece que no. O sea, yo diría que no, porque el convenio, en eso está claro, y decir que Argentina es firmante del convenio de Berna. El país que más tardó en firmarlo fue de los que más tardó fue Estados Unidos. Pero Argentina en principio sí, pero bueno, lo miraremos porque me llama la atención lo que comentas. Mickey Mouse está sobre todo protegido por marca. Sí que ocurrió que en la época en la que se aproximaba en la entrada del dominio público de muchas obras de Disney, la protección que había en Estados Unidos creo que era 50 años. Entonces hicieron lobby para llegar a los 70, sobre todo lo hizo Disney porque le interesaba, y ahí queda un poco el tema de las primeras obras que hizo Disney, salía Mickey Mouse, el ratón, la primera versión del ratón. Lo que pasa es que, previendo eso, la empresa Disney, que son muchas cosas, pero sobre todo son muy listos, tienen Mickey Mouse muy registrado como marca. La marca es muy importante, de esto hablaremos ahora. De hecho, ya vamos a empezar a hablar de esto porque aquí queréis saber cuáles son los problemas que vais a tener, o que puede haber. Porque esto es así, o sea, en realidad el mundo de Internet es muy, muy complicado, ¿vale? Entonces, nosotros creamos algo que consideramos que es original y de repente, cuando lo ponemos de forma pública, empezamos a ver copias o clones de nuestra obra. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, lo primero, creo que tenemos que ser un poco honestos y tener algo muy en mente, muy claro, y a la gente no le gusta escuchar esto, ¿vale? Creamos a partir de otras creaciones. A veces de una forma muy subconsciente, no nos damos cuenta. De hecho, existe el plagio subconsciente. Alguien plagia una idea, pero no es consciente de que está plagiando, simplemente se le ha metido una tonadilla en la cabeza, como le pasó al señor Bob Dylan, y luego hizo una canción, y luego le denunciaron. Y yo estoy seguro que era sincero cuando dijo que él no lo había copiado, pero sí lo había copiado. No se había dado cuenta de que lo había copiado. El juez vio la canción original, le preguntó al señor Dylan qué ha pasado aquí, y dijo, no, pero si yo no había escuchado esto nunca. Y luego, recordando, dijo, es verdad, en un bar, en no sé qué, la escuché, tiene que ser eso. ¿Vale? Aquí estoy, es un ejemplo de lo confuso que puede ser todo. En este ejemplo, esta fotografía la hice yo, ¿vale? Esta fotografía, pero esta fotografía no. Esta fotografía es de otro autor. Contiene una obra de otra persona. A su vez, dentro de la fotografía hay otra fotografía. ¿Vale? Entonces, esto es como mirarse en un espejo que tiene otro espejo enfrente, ad infinitum.
Y en esta fotografía, como siempre hablando de fotografía, yo estoy tomando una imagen de una fotografía que está tomando otra persona con el móvil. Y esto es una fotografía, que es relativamente sencillo, pero aquí hay más derechos. Aquí los derechos de esta persona involucrada, los derechos de imagen, por supuesto, también, y aquí pues otros derechos que puedan existir. Todo en todo, lo que ocurre es que en Internet tenemos obras que se hacen entre muchísimas personas, muchísimos géneros de obra, y al final son auténticos collages. Bueno, cuando estuve hablando con Alfonso y me planteó una serie de dudas, esto ya es para que podamos empezar a debatir o lo que queráis, me comentaba una cosa, y es que a los creadores de prototipos les daba miedo mostrarlo por el que le puedan copiar. Vale. Nosotros ya hemos dicho que en Safe Creative lo que tenemos es generar una evidencia en el momento en el que existe una obra, en que existe algo. Lo que pasa es que los juegos son un terreno especialmente escabroso, porque vosotros lo sabéis mejor que nosotros, hay muchísimos elementos en un juego. Tienes el nombre, como por ejemplo Power Up, ¿vale? Y eso es una marca. Es muy importante registrar la marca. El hecho de compartir con alguien algo es importante, ya es una comunicación que estás haciendo. Tú cuando comunicas a cualquier persona una idea, en una forma más o menos definitiva o no, ya te estás exponiendo de alguna forma. Entonces, en Safe Creative lo que puedes es registrar el contenido en sí. Pero lo que es importante es que cuando estás comunicándoselo a alguien o a una editorial, etcétera, de alguna forma conseguir certificar que estás compartiendo. Ahí también tenemos otra empresa. Sí, eso no aparece en la diapositiva, pero Safe Stamper, escrito SAFE y Stamper, pues como stamp, sello en inglés, Safe Stamper, todo junto. Tenemos otra serie de herramientas de certificación que utilizan pues, más o menos la misma tecnología que Safe Creative. Hemos desarrollado estas herramientas nosotros también. Son para certificar otro tipo de contenidos digitales. Entonces, una de las herramientas que tenemos que puede servir para certificar que habéis compartido un prototipo con alguien, que se lo habéis mandado a otra persona, por ejemplo, tenemos un servicio de certificado de correos y otro servicio de certificado de notificaciones. Los correos es tan tonto como mandar el correo con copia o copia oculta a certificado@safestamper.com. Aunque no estéis registrados, lo tenemos programado para que, aunque no tengas cuenta, uno al día es gratis y lo podéis mandar. Te va a llegar un certificado de esa comunicación. Aparece desde qué dirección lo has mandado, a quién, en qué fecha, el contenido entero de ese email y el fichero adjunto que iba en ese email. Entonces, tenéis una prueba. Si luego esa persona, esa empresa a la que le habéis mandado el prototipo hace algo muy parecido, sospechosamente parecido, por lo menos tenéis una prueba de que vosotros mandasteis ese prototipo. Con las notificaciones, perdón, la única diferencia que habría es, en vez de desde vuestro correo, lo hacéis desde nuestra plataforma, y nosotros lo que vamos a hacer es informar a quien recibe esa notificación de que tienen un mensaje esperándoles en Safe Stamper, y allí tienen que acceder para leer el mensaje y para descargar el contenido adjunto. Entonces, el certificado no solo indica que se mandó esa notificación, sino que qué personas, desde qué IPs entraron, en qué fechas y si descargaron el contenido o no. Entonces, según lo que necesitéis, pues serían dos maneras de guardaros las espaldas. Eso es. El tema es que cuando estés compartiendo un contenido, una idea más o menos original, nada te va a sobrar a la hora de demostrar que estás mostrando ese valor. Lo puedes hacer o no, el problema suele ser cuando vienen los problemas y no lo has hecho. Pues si lo haces activamente antes, siempre tienes más garantías, porque todo lo que sea defender lo que estáis creando de aprovechados, evidentemente, nunca va a estar de más, siempre va a ser útil. Porque las líneas de defensa de este tipo de obras no solamente es por derechos de autor, también puede ser por competencia desleal, que no es desde luego nuestro objetivo, pero puede darse,
Eso ya es decisión de cada uno. Y luego infracción de marcas, patentes y marcas, etc. Entonces, este tipo de obras les suele afectar todos esos aspectos de las leyes. La competencia, derechos de autor, marcas... Por diferenciar, es que creo que no hemos distinguido derecho de autor, marcas... Sí, ahora lo vamos a comentar. Dentro de propiedad intelectual hay dos grandes familias, que son los derechos de autor y la propiedad industrial. El Safe Creative sirve para proteger lo que es derechos de autor. Para que nos entendamos, esto es una cosa muy simplista y un abogado me pegaría, pero lo que solemos decir es que el derecho de autor protege las cosas inútiles y la propiedad industrial protege las cosas con utilidad, práctica, monetizable. O sea, el derecho de autor es para cosas artísticas, es para una novela, para un ensayo, para una fotografía, un cuadro, este tipo de... Las cosas más artísticas en general, y esto tiene muchos matices, se pueden proteger por derecho de autor. Y luego existe la propiedad industrial, que protege marcas, patentes, modelos de utilidad, toda otra serie de cosas. Y el problema con los juegos es que están un poco entre dos mundos. Tienen aspectos de los derechos que tocan los derechos de autor y tienen aspectos que tocan marcas, modelos de utilidad y todo. Sí, por ejemplo, en un juego tenéis las creatividades, las figuras, pueden ser esculturas, puede haber sonidos, según qué tipo de juegos, que eso también genera derechos de autor, los tableros, el diseño de los tableros, las decoraciones y las instrucciones propias. Las propias instrucciones son un texto literario donde se describe las mecánicas de juego, etc. Eso, por ejemplo, tendría derechos de autor. Si alguien copia las mismas instrucciones, o muy parecidas, ahí tendríais un caso, por ejemplo. Pero es distinto lo que es el texto de la idea detrás del texto. A alguien se le puede ocurrir algo muy parecido. Las ideas, de por sí, el hecho de que alguien tenga una idea, a mí se me ha ocurrido hacer esto, no significa que a otro no se le pueda ocurrir lo mismo. Entonces las ideas están expresamente excluidas de todo esto. No se puede registrar una idea. Eso es. Hay gente que tiene ideas maravillosas y fantásticas, pero la idea no genera derechos. Es una vez que la llevas a cabo, una vez que lo haces, una vez que te pegas el trabajo de hacerlo. En una fotografía es relativamente fácil, en una canción tiene más complejidad, una película, un largometraje lleva muchísimo trabajo y esfuerzo, y en un videojuego supongo que será bastante complicado. No creo que sea fácil, me da la sensación de que no es fácil. Vale. Entonces, lo que íbamos diciendo a la hora de tener en cuenta todos estos aspectos, ya habíamos empezado con las mecánicas de juego, es lo que queríamos decir. No sé si se ve el color, aquí está en verde, o sea, es fácil o sencillo certificar o probar que has enviado una comunicación a alguien. Es relativamente fácil de hacer. Digo siempre relativamente fácil. Cuando entramos en mecánicas de juego donde se mezcla la idea con las instrucciones o la descripción de la mecánica, las cosas se empiezan a volver un poco más complicadas. Porque ya hemos dicho, las ideas no generan derechos por sí mismas. Entonces, alguien puede tener una idea muy parecida y porque se te haya ocurrido a ti antes no significa que tú tengas los derechos sobre esa idea. Voy a poner el ejemplo que siempre utilizo. La típica fotografía, no, vamos a hablar de fotografía. La típica película, chico conoce a chica, le gusta, hay unos malos entendidos, la chica se va, el chico se va, se enfadan y luego sale consigo, ¿vale? La comedia romántica. La idea de la comedia romántica no tiene derechos. La película, cualquiera de las películas que se hace sobre esa idea sí tiene derechos. Luego están los modelos de utilidad de las marcas. Entonces los modelos de utilidad, esto no es un tema que nosotros controlemos, pero bueno, hay una serie de procesos que se consideran modelos de utilidad que se pueden registrar. Todo hay que decirlo también, todo lo que tenga que ver con modelos de utilidad, marcas, patentes, genera derechos durante un plazo más limitado de tiempo. Y en un territorio concreto. Y en un también. territorio. O sea, se tiene que pagar. Sí. Por ejemplo, la marca Powerade, ¿vale? Que estoy haciendo publicidad de Powerade. Si habéis registrado la marca, que deberías haberlo hecho, pero ya te dije que lo dijeras. ¿Me dijiste que me lo dijera? Que lo hicieras. ¿Te dije que lo hicieras? No, la marca no. El dibujo sí.
Vale, el dibujo sí es bueno, lo registró, y eso sí que tiene que registrar porque es una obra creativa y genera derechos de autor. Pero la marca Power Up debería registrarla en la oficina de patentes y marcas. La oficina de patentes y marcas te daría 10 años de explotación de esa marca, que además los puedes renovar cada 10 años, en el ámbito territorial, creo que a nivel europeo. ¿Quieres registrar la marca en China? Deberías ir a China. Si quieres en Estados Unidos, en Estados Unidos. Y cada vez pagan. ¿Vale? Por 10 años. Las patentes son todavía peores. Son 20 años. Y no se pueden renovar. No se deberían poder renovar, que se renovar. Esto no lo he dicho yo. Las patentes son 20 años. ¿Vale? Si habéis visto House, sabéis que hay trucos para renovar patentes. Lo que queremos decir es que tienen una aplicación distinta, territorial y mucho más limitada en el tiempo. En cambio, los derechos de autor, el dibujo, o la fotografía, o la película de Harry contra Sally, tiene 70 años de protección tras la muerte del autor. Entre 70, bueno, hemos visto entre 50 a 100 años dependiendo del país. Y eso sin necesidad de registrarlo en ninguna parte. Esos derechos los tiene el autor desde que crea la obra y una vez que se ha establecido que esta persona es el autor, tiene esos derechos y se acabó. Mientras que una patente o una marca, tú no tienes ningún derecho a no ser que hagas todo el procedimiento que te va a dar esos derechos de explotación exclusiva, por ejemplo, de esta máquina que tú has inventado. Y te los dará en los países donde tú tengas esos derechos. Pero si quieres tenerlos en más países y proteger el uso de ese tipo de máquina para que solo tu empresa la pueda fabricar, etcétera, etcétera, tendrás que lidiar con todo el procedimiento en esos países también. Luego, otra de las cuestiones que nos planteabais era el dilema de la editorial prudente. Lo he resumido así, pero es una editorial se encuentra con dos juegos que son sorprendentemente parecidos, entonces, para no arriesgarse, ¿qué hace? No publicar ninguno de los dos. Ante la duda, hazte el muerto, como se suele decir. Bueno, esto es realmente muy difícil, muy complicado. No tiene una solución sencilla, por eso lo he puesto en naranja. Está en verde es lo que considero que es sencillo, entre comillas. Está en naranja, hay que tener más cuidado. Digamos que las obras creativas tienen dos aspectos. El aspecto objetivo y subjetivo. El propiedad intelectual viene a decir que hay una parte que demuestra que una obra es objetivamente original y luego hay otra subjetiva, que es cómo de original realmente se percibe o qué del carácter del autor está en esa obra. Y esto es así de sencillo. Lo mejor siempre es, antes de comunicar nada, genera tu prueba, de todo lo que sea. Sé consciente de que igual no te sirve, pero por lo menos lo tienes, ya lo tienes. Si pasa algo después, ya tienes algo a lo que agarrarte. ¿Garantía de que va a funcionar al 100%? No, nada te garantiza al 100%. Porque lo que va a ocurrir es que si se da un conflicto a este nivel o cualquier otro nivel, va a ser un juez el que va a decidir. Va a ver todas las pruebas que hay y va a decir esto tiene sentido y esto tiene no. Y esto no lo tiene. Como hemos dicho en la diapositiva anterior, creamos a partir de otras cosas que hemos visto. Vosotros creáis juegos porque habéis jugado juegos. Sería un poco iluso pensar que la creación surge de la nada. Surge de lo que habéis visto antes. Entonces vosotros aportáis vuestra originalidad, vuestra creatividad y hacéis algo nuevo. Pero eso nuevo se nutre de algo anterior. La diferencia entre el homenaje o el parecido o la casualidad o el plagio a veces es muy difícil de delimitar. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y a veces, como hemos explicado con Bob Dylan, ni siquiera te das cuenta de que estás plagiando algo. Se va a sacar. ¿Vale? Es realmente complicado. No hay una solución perfecta. Pero a veces es evidente, a veces hay plagios. Alguien directamente plagia lo de otra persona. Ahí la ventaja la tiene el que tiene la prueba anterior. En igualdad de condiciones, ¿vale? Si no hay algo apoyantemente superior, el que ha generado la prueba el primero es el que tiene la ventaja. Potiori Iure, ahora me sale. Ya.
el término latín, que es lo que se utiliza, ahora me sale el palabrejo latín, pero da igual, es aquello que es anterior en el tiempo es mejor legalmente. Si, por ejemplo, dos personas registran en el registro central, o en el registro de Estados Unidos, por ejemplo, si uno registra, hoy es 2 de marzo, si yo registro el 2 de marzo y luego otra persona registra la misma obra el 3 de marzo, el juez va a considerar que es mejor la prueba del 2 de marzo. Previo superior. Tendría que sería algo parecido en latín. Previo o anterior, superior. No, es que no me sale. Creo que era ese. Ahora no, pero me lo sabía de memoria y pum, se me ha ido de memoria. Potior injure es mejor en la ley, pero no me acuerdo de la parte anterior. Pero bueno, esa es la idea. Cuanto antes recopiles evidencias, y no solamente hablamos de registros, o sea, cualquier evidencia, testigos, borradores, borradores en papel, anécdotas, cualquier cosa que sirva, fotografías que hayas podido hacer, ¿vale? Cualquier cosa siempre te va a ayudar a demostrar después que tú tenías acceso a él. Lo que tiene un registro como el nuestro es que lo haces desde tu casa, nada más hacer la obra o una primera versión o lo que sea, y ya lo tienes. Y además está construido de tal forma que un juez, un experto técnico lo va a comprender, va a entender qué es lo que viene. Entonces, la solución ante el plagio no es la solución definitiva, porque tengas juicios y los ganes, se suele decir. Primero registra, ¿vale? Antes de compartir. Y cuando decimos compartir es con cualquier persona, con cualquier ser humano, no importa lo afín que sea, familia especialmente, y amigos ni os cuento. Siempre. Otra pregunta que se nos planteaba era ¿qué pasa con las obras compartidas, game jams, hackathons, etcétera? ¿Qué pasa con la autoría? Bueno, la solución es relativamente fácil, lo que pasa es que es bastante molesta. Hay que establecer antes si va a ser una obra en colaboración o una obra colectiva. Una obra colectiva, por ejemplo, es una enciclopedia. Muchísima gente hace artículos, pero realmente distinguir quién ha hecho cada parte pues es un poco difícil. Entonces los derechos suelen ser de la empresa, los derechos de autoría. Ejemplo más claro, Wikipedia. A quien le pertenecen los artículos de la Wikipedia, al final es a la Wikipedia, por mucho que ahí haya contribuido cientos de personas para un mismo artículo. La Wikipedia, la ventaja que tiene es que fue muy lista y puso todo en Creative Commons, con lo que no puede haber, o sea, tú accedes a que lo que vas a aportar ahí va a tener una licencia Creative Commons by Share Alike, o compartir igual, que es la que yo uso. Y entonces, bueno, es cierto que además en la Wikipedia ahí puedes saber quién ha contribuido en cada cosa, no es obligatorio hacer una atribución a cada una de las personas de un artículo. Lo que se dice es, esto viene de Wikipedia, porque ¿quién es la que gestiona esos derechos? Wikipedia. Y cuando había enciclopedias en papel, que igual aún no conocéis, pues la empresa pues era Planeta o quien fuera. Pero una obra en colaboraciones en la que hay varios autores y son reconocibles. Entonces, en todos estos encuentros lo que habría que hacer es establecer antes cuáles son las condiciones y que todas las partes lo acepten y sean conscientes y de alguna forma firmen un contrato. Cuando es una obra en colaboración, que hay varios coautores, pues está claro. Pues si es un juego en el que participan 10 personas, pues esas 10 personas serán los coautores. ¿A qué partes? Eso lo decidirán entre todos. Pero ahí no hay otra que hacer acuerdos, contratos, etc. Eso es lo que hay. En el registro en SIG Creative, por ejemplo, lo que se hace es, cuando se indica que se trata de una obra hecha en colaboración, se puede indicar cuántos autores hay y qué porcentaje de la autoría le corresponde a cada uno, se marca con porcentajes. Entonces eso es acordarlo entre todas las personas que hayan colaborado en esa obra. Y eso es fundamental, igual en los juegos, no sé si se dará mucho el caso, pero en el caso de la música, se dan muchos casos de un grupo de 5 personas que hacen un grupo, ¿vale? Un grupo y hacen la música, la letra, y están todos muy unidos, y están súper contentos y se llaman los Beatles. Y luego uno se va, el quinto. Y entonces, ¿qué pasa con esos derechos?
al final nada es eterno en el tiempo y esas cosas suelen ocurrir y más vale asentar antes, en una forma de contrato, aunque sea muy frío y crudo, quién ha hecho qué, sobre qué obra en concreto. Entonces, para eso vienen bien los registros como el nuestro. Y bueno, esto a nivel de anécdotas, porque nos interesa más que nos preguntéis cosas, algunos ejemplos de lo que llamamos copyright, o sea, cosas que están mal hechas, mal consideradas o no bien entendidas en materia de derechos de autor. Y no sé cuántos os identificaréis con estas frases, pero empezamos por la primera, ¿vale? Empezar por una. No hace falta decir quién es el autor, ¿vale? Sí, o sea, sí hace falta decir quién es el autor, salvo que habéis llegado a un acuerdo con el autor para no citar su nombre. Normalmente se hace mediante un contrato. Cuando uno ve un anuncio en televisión, no suele ver el nombre del autor del vídeo, porque hay una cesión, ¿vale? Para que no haga falta poner el nombre en el esto. Pero otro no puede decir que es el autor en su lugar. Cuando utilizáis obras de terceros, si existiese el derecho a cita en España a nivel que creéis que existe, que no existe, deberíais siempre citar al autor cuando utilizáis una cita. El derecho a cita, por aclararlo, solamente lo pueden hacer las universidades y los colegios de la formación reglada. Todo lo demás tenéis que pedir permiso. Y en textos. La ley, corrígeme si me equivoco, la última vez que yo la miré, la ley está ajustada, el derecho a cita está pensado para textos. No sirve, no está contemplado para hacer uso de contenido multimedia, de animaciones, de toda otra serie de contenidos, citando esto es de tal persona. O sea, yo por ejemplo, este señor tiene un juego que se llama Randall. Yo cada vez que hablo de Randall tengo que decir Randall de Edu. No es eso, no es... Eso sería la marca. Tú, por ejemplo, si estás hablando, estás escribiendo cualquier cosa y sale la palabra, yo qué sé, como ahora hemos dicho, Disney. Yo no tengo que pedir a Disney para hablar de Disney, no tengo que pedir permiso. Pero como quiera usar el ratón, aquí, más me vale tener la autorización de Disney. Si vas a hacer uso de un texto que aparece en una de las películas, citar a uno de los personajes, pues tendrías que decir de la película tal, de Disney. Si ese señor ha escrito un texto y tú lo utilizas en un artículo, tienes que tener su autorización expresa por escrito. Vale, no para decir, es que yo creo que lo de ahí arriba viene más acaso, si te lo dijo Alfonso, a que hubo una política de si se dice un juego, es decir, se tiene que decir siempre el autor. No. O sea, tienes que hablar de Eduardo. Esto no me lo pasa, esto es de otra presentación que reutiliza. O sea, que esto no es una problemática que sea únicamente de aquí. No, esto es... siempre pasa por este tipo de... Esto es para que os hagáis una idea del nivel de confusión que tenemos todos cuando hablamos de derechos de autor. Esto es lo que nos encontramos todos los días, pero sirve para el día a día y para comprender un poco lo increíblemente complejo que es. Con el derecho a cita quiero contar la anécdota, porque me encanta contarla. Cuando se modificó la ley de propiedad intelectual, se les olvidó el derecho a cita. ¿La del año pasado? No, el año pasado, una anterior, 2006 creo que fue. Puedo equivocarme, ¿vale? 2006. La anécdota es que se les olvidó poner el derecho a cita. Es que no había nada. Estaba por un párrafo y luego otro. Y el derecho a cita había desaparecido. El PNV, el Partido Nacionalista Vasco, dijo, falta el derecho a cita. Entonces se quedaron como, sí, falta el derecho a cita. Y el PNV propuso un texto, que además era un texto interesante porque permitía que cualquiera de vosotros pudieses hacer citas. Pero decidieron que no, que era mejor lo que os he dicho, que solamente lo que dice Marta, para textos, fragmentos pequeños, en el contexto apropiado para académico y tal. Es decir, una cita se entiende que es que tú estás citando una obra de otro autor para demostrar algo que tú intentas demostrar en tu propio ensayo. Entonces, como es algo que a ti te apoya en la tesis que tú estás defendiendo, pues tienes que citar a otra persona y evidentemente pues te tienes que dejar. Pero ese es el único contexto en el que se contempla dentro de la ley. Ahora sí, ahora se está negociando una directiva a nivel europeo sobre derechos de autor y una de las cuestiones que se quiere modificar es eso. El que no el derecho a cita en sí, porque va a seguir existiendo como está hasta ahora en España, no creo que cambie. Sí se está intentando proteger que la gente pueda utilizar contenidos de terceros en cosas como mashups o críticas, fanart,
una cosa. Bueno, luego, si queréis, podemos profundizar en esto. Copyleft es lo mismo que gratis. No sé si lo habéis oído o no. ¿Algunos sabéis lo que es copyleft? No, copyleft, cuando hemos hablado de Wikipedia, que he dicho, Wikipedia utiliza una licencia que significa que tú permites el uso de la obra siempre que cites al autor y si haces obras derivadas la compartas con la misma licencia. Es decir, que permitas a su vez que otros la utilicen con la misma licencia. Se llama la licencia viral. Es la que uso yo para casi todas mis fotografías, y textos, etc. La mayoría de licencias de este tipo, las que se suelen utilizar más en Internet, que seguramente os suenen o las conozcáis o las uséis, son las Creative Commons. Son textos de licencia que vienen ya redactados, están colgados en Internet, entonces si tú dices que estás compartiendo esto bajo una licencia Creative Commons by Share Alike o tal, entonces eso quiere decir que es este texto legal de aquí, que ya me ha redactado un abogado, y que lo que dice es que otra persona, sin contactar conmigo, porque yo he elegido esta licencia, puede utilizar mi obra siempre y cuando respete estas condiciones que yo he puesto aquí. Que pueden ser, en el caso de la de Wikipedia, tienes que citar de dónde lo has sacado, y si haces una obra derivada con este contenido, lo tendrás que compartir con la misma licencia. No puedes de repente hacer esto con todos los derechos reservados, tienes que seguir compartiendo. Pero eso de compartir, eso de la licencia viral que hablas, tendrías que pactar, ¿no?, el precio para usar esos derechos. No. Pero esa no. O sea, yo, por ejemplo, la fotografía que os he enseñado de las casas, esa si quieres tú la puedes utilizar, la puedes vender, puedes hacer una obra derivada, siempre que la compartas igual. No, yo ya te estoy dando el permiso por el hecho de y en ese caso incluso podrías cobrar. Es decir, en las Creative Commons hay muchos tipos y las hay más y menos restrictivas. Una Creative Commons, corrígeme, la Share Alike y no sé, by Share Alike, es de lo menos restrictivo que hay. Lo siguiente creo que es la cero. Ahí no tienes ni por qué citar al autor. Puedes usar la obra y hacer lo que te dé la gana con ella. Sí, pero bueno, cuidado que esa en España no se puede. En España no, por lo de los derechos morales y lo que hemos explicado, pero en Estados Unidos esto se utiliza y hay páginas en internet como Unsplash, que me encanta, unsplash.com, son fotógrafos que suben unas fotos buenísimas con licencia Creative Commons 0. Si no citas al autor, no pasa absolutamente nada. Puedes usarlo para lo que quieras, puedes vender esas fotos si tú quieres. Yo me refiero, al margen de principalmente hablando de Creative Commons o de Internet, si yo voy a una enciclopedia, por ejemplo, y cojo, pues no sé, 10 páginas y las copio literalmente, ¿no?, tendría problemas, evidentemente, la editorial me puede venir encima, ¿no? Claro, en ese caso sí. Si está con todos los derechos reservados, para copiarlo tú, para ti mismo. Yo hago otra obra e incluyo esas 10 páginas, por ejemplo. En ese caso tienes que tener ¿de Wikipedia autorización. o de...? Si es de Wikipedia, no. No, si es de Wikipedia, hago un trabajo privado que yo luego pongo a la venta. Sí, entonces, si no es una licencia Creative Commons que te permita ese uso, si no está en el dominio público, que también puede estar en el dominio público, si es algo que tiene los derechos reservados, estaría siendo un ilícito. Si estás vendiendo, más penal. O sea, no civil, penal. Entonces, en ese caso, tienes que pedir autorización. Lo que queremos decir es que copyleft es una licencia que te permite usos, que no significa que sea gratis, porque a veces hay que pagar por el uso del contenido, pero que en principio es para que se contribuya, digamos, a lo que... Ya no sé, perdona, entonces vosotros Credit, ¿no?, es, digamos, sois como una base de datos sin ánimo de lucro. No, a ver, no. Nosotros somos una empresa, somos un registro. Estamos hablando de Creative Commons porque es un tipo de concepto que se suele no entender correctamente. Nosotros permitimos que la gente registre con Creative Commons o con todos los derechos reservados o como quiera. O sea, es lo que el autor decide. Pero si Creative es una empresa privada y tenemos que ganar dinero porque hay que pagar los sueldos. Claro, es que ya no Entonces cobramos. porque si habláis de 3 millones de registros, o sea, hay una base de datos, bueno. Sí, pero Creative Commons es otra cosa. Creative Commons no es un registro, son licencias. Pero al margen de Creative Commons, yo estoy hablando ahora de vosotros. O sea, vosotros iríais en paralelo a lo que sería un registro oficial. Por así decirlo, a nivel es algo análogo, tiene el mismo espíritu del registro oficial, pero no somos un registro oficial, somos un registro tecnológico. Es una empresa que ofrece pruebas digitales. En realidad lo que ofrecemos son pruebas digitales. Somos lo que se llama un tercero de confianza. Alguien que en principio ni le va ni le viene, tú me dices algo y yo te digo en qué momento te puedo decir que esto existe.
que tú me has pasado. Y yo a la hora de buscar una obra, de un trabajo que necesito de una obra, por ejemplo, ¿puedo recurrir a vosotros? Por ejemplo, que quiero hacer unas fotos, ¿puedo entrar ahí y buscar esas fotos? Sí, ahí puedes buscar en Shape Creative, en búsqueda, y te aparecerá, pues, según lo que estés buscando, pues fotografías, y si tienen... Y entonces me explicaréis qué tipo de derechos tienes. Eso es, qué tipo de derechos tienen declarados. Si por ejemplo son Creative Commons, pues podrías, si el autor permite descargarlas y usarlas. Te pasas un documento además para ti, para certificar cómo estaba la obra en aquel momento y adelante. Si es todo derechos reservados y el autor permite, puedes contactar con él y luego negociar con la persona o lo que sea. O las personas, o la empresa, puede ser una empresa. Que te oigo. Vale. Esta lo habréis visto mucho y seguramente lo habréis practicado. Si está en Google, se puede usar sin más. Bueno, pues no. ¿Vale? Si está en Google, es que está en Google. Es que Google lo ha encontrado. Pero probablemente tenga derechos de autor. Morales, prácticamente seguro que sí. Porque, por lo menos en España no se extinguen nunca los derechos morales. Patrimoniales pueden vencerse. Fotografías muy antiguas, música muy antigua, grabaciones muy antiguas, juegos muy antiguos, que tengan más de 70 años después de la muerte de los autores. Lo que suele malentenderse es eso, como que si está en internet y yo puedo acceder y guardarlo en mi ordenador sin más, pues eso quiere decir que lo puedo usar. Y no, a no ser que se especifique lo contrario, a no ser que debajo el autor haya dicho Creative Commons, by, lo que sea, Creative Commons, no comercial, yo que sé. Si no se especifica, en caso de que no se diga lo contrario, todos los derechos reservados siempre. Por defecto, las obras tienen todos los derechos reservados si no se especifica lo contrario. Tenéis que asumir que existen derechos y que te va a costar más o menos encontrar al autor o a la autora, pero tienes que asumir que eso puede ocurrir. Mucha gente, se han dado casos de gente que hace un libro y para ilustrar el libro coge fotos de Google. Y luego nos pregunta, ¿puedo publicarlo? Nosotros somos el registro. Tú puedes registrar, publicar, tú verás. Pero les decimos, ¿tienes los derechos de las fotografías? No, las he cogido de Google. Y le tienes que decir que no le sirve. O sea, tiene que buscar autorización para todas las imágenes o cambiar las imágenes por otras propias o autorizadas. ¿Vale? Entonces, que esté algo en el Internet ese no significa que sea libre, que sea gratis. Sea copyleft tampoco significa que sea. Volviendo al ejemplo de la imagen sacada de internet para ilustrar. Si tú esa imagen original la modificaras de alguna forma, por ejemplo, haces un dibujo y utilizas la foto sacada de Google como fondo, eso tampoco te libra de tener que buscar los derechos de autor de quien haya hecho la foto, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de modificación habría que hacer? Es que eso se considera obra derivada.